porque no han recibido resarcimiento alguno por la agresión padecida. Puede servir de antídoto y generar un cambio. La columna se llama Exponer el horror. Hace casi 2 décadas, Pirri entrevistó a uno de los asesinos en serie más temibles de la historia. La conversación con Luis Alfredo Garavito fue casi tan cruenta como sus crímenes y despertó una gran polémica por las erráticas conclusiones a las que invitaba, por las justificaciones repugnantes del asesino, por la exposición franca del horror. Era un ejercicio protegido de la libertad de prensa y una oportunidad para que la opinión pública conociera cómo se convierte un ser humano en un monstruo depredador de niños. Este enfoque periodístico no es nuevo y afortunadamente ocurre cada vez con mayor frecuencia, la exposición a la luz de los violentos y sus motivaciones. Y claro, ya lo dije la semana pasada, pero por si las moscas, estos escenarios implican un enorme compromiso ético de llevar a los agresores a conversaciones honestas y provechosas para el interés público. Obliga el contraste adecuado, la formulación de preguntas difíciles y el cuidado de no borrar las voces de las víctimas. No dije, porque tampoco lo creo, que habilitar micrófonos sea un respaldo ni una forma de complacencia. Es más, si se hace bien puede ser todo lo contrario. No se trata de dar validez al otro lado de la historia o de encontrar alguna razón que justifique el abuso. Se busca pintar un panorama amplio y suficiente de los males que nos aquejan, como por ejemplo la pandemia de la violencia doméstica. Los hombres públicos no solo tienen el deber de salir a hablar sobre este fenómeno cuando lo alimentan, sino la obligación de contribuir a su desmonte. Es parte del resarcimiento que merecen las víctimas. Los periodistas tienen el deber constitucional y legal de escucharlos, confrontarlos y hacerlos objeto del buen desarrollo de su profesión. Y creo que este ejercicio debería replicarse con todo tipo de violentos, porque cuando un agresor en casa ve por televisión a alguien parecido haciendo un acto de contrición o pagando una pena, puede servir de antídoto y generar un cambio. El derecho a la libertad de expresión, por lo menos como lo pensó la Carta Política del 91, es una garantía dual que implica no solo la posibilidad de expresar lo que pensamos, sino el derecho a recibir todo tipo de informaciones. En ocasiones, los mensajes difíciles son imprescindibles para la sanidad del sentir público, para la erradicación de dogmas dañinos, como la misoginia que habilita la violencia basada en género. Nos acusaron a los Danieles de vivir desconectados de la realidad por entrevistar a Matador, y me pregunto cuántos de esos bienpensantes habrán visto la entrevista completa. No creo que tengan razón, pero en ese caso no seríamos los únicos. Los caminos para erradicar las violencias basadas en género no son los cómodos aplaudideros desde los que constatan sus sesgos. Prefiero en todo caso este lado de la desconexión, la posibilidad de tener conversaciones difíciles, de oír cosas con las que no estoy de acuerdo, de refutar por qué la violencia contra las mujeres no es un simple problema de tragos. ¿Desde cuándo escuchar o conversar es inmediatamente asumido como complacencia? ¿Cuán elocuente es esa idea sobre los males del debate público en Colombia, en general sobre los asuntos que nos dividen y alimentan la violencia que tan a la mano tenemos? Y además qué fácil les queda pegarse de un hashtag para prender las hogueras sin tener que ir a fondo o dar razones. Y si en lugar de indignarse con la apertura de micrófonos se dedicaran a contestar y estudiar lo que se dicen ellos, a explicar por qué un argumento es misógino o dañino, en lugar de solamente pedir que le apaguen el volumen. Incluso señalar cuando los periodistas hacen mal su trabajo y habilitan espacios solo para lavar culpas, qué preguntas faltaron o sobraron y por qué. Esa opción no la contempla, la turba enardecida porque implica mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entiendo sí a las mujeres que tienen rabia y poco más que eso porque no han recibido resarcimiento alguno por la agresión padecida. Y comprendo que para ellas la consideración de los violentos viene a un alto costo. Mientras la justicia siga andando a medias, las sanciones sociales continuarán afectando la sanidad heterogénea del debate público. Agradezco también a quienes se tomaron el tiempo de hacer críticas sustentadas y razonadas que alimentan la discusión. Justo antes de enviar esta columna, un señor ecuánime, brillante, experimentado como pocos en la cosa pública, me comentó lo que pensaba del asunto, pero ante todo sus prevenciones de compartirlo en público. No era una apología de la violencia doméstica, sino la experiencia de una generación que ve el mundo cambiar ante sus ojos. Pensé lo dañina que resulta esa autocensura de tantos estamentos sociales que temen a las hordas del silenciamiento, a las que leen lo que quieren, entienden lo que les parezca, porque así resuenan mejor sus monólogos inútiles y cómodos. No es el sendero que he elegido,
ni el que mejor conduzca a una solución por fuera de la burbuja nebulosa en la que escogen vivir algunos. Aplaudo a los periodistas que toman el riesgo de exponer violencias como Pirri y asumen la enorme responsabilidad de esa tarea. Celebro y lucho por la posibilidad de que en un país como Colombia podamos tener conversaciones difíciles sobre temas escabrosos y que esos intercambios ayuden a desmontar la violencia. Bueno, creo que lo logré. Muy bien, Ana. No se cayó. Muy importante reflexión de Ana sobre la necesidad que tenemos de oír más y quizás de leer más de lo que escribimos, porque estamos en un momento en que la gente tiene conceptos finales sobre todo y los expresa antes de haber oído o leído algo diferente. Bueno, sí, eso a mí me parece importante, perdón que meta la cucharada, muy bella tu columna, nos confronta sin lugar a dudas y apela a algo muy importante y que gracias a Dios estamos ejerciendo en este momento, que es el diálogo, que es el respeto, ¿ya? Aquí en este momento tenemos posiciones discordantes sobre temas pues realmente muy álgidos. Pero aquí nadie grita a nadie, aquí nadie descalifica a nadie, aquí nadie le pone calificativo a nadie y todos valoramos la posición que no compartimos. Realmente se trata de eso, ya se trata de que algún día en este país y en este mundo no nos matemos, porque así sucede, porque usted no opina lo que yo opino. No solamente no nos matemos, nos respetemos y consideremos el aporte que toda postura humana tiene, así yo no esté de acuerdo con ella. Así es. Padre, hay un tema que se junta con la tradición de Semana Santa, que es la interpretación de quienes mataron a Jesucristo. Y a partir de eso ha surgido una conducta absolutamente reprochable e indeseable para la humanidad, que es el antisemitismo. Muchas personas dicen gratuitamente y se repite de generación en generación por siglos que los judíos mataron a Jesucristo. Quien ostentaba la autoridad era el Imperio Romano. La crucifixión es un método romano de ejecución, no de ninguna manera judío, en donde existían otras formas de ejecución terribles como la lapidación, pero no la crucifixión. Al traidor, a Judas Iscariote, de quien hoy supimos por la columna de Daniel Samper Pizano, le pagaron con denarios de plata, que era una moneda romana. Entonces, pues, esto como que indicaría que la culpa puede estar más a otro lado que del lado de los judíos. Sin embargo, se ha repetido incesantemente por 2000 años esto y ha causado muertes, persecución, en fin, injustificación de delitos contra el pueblo judío. ¿Usted qué piensa, padre? Sí, mira, obviamente es un tema que he trabajado muchísimo y te doy mi parecer. Desde el punto de vista estricto de la ciencia histórica y de la ciencia legal, pues desde esos dos puntos de vista realmente el responsable del asesinato de Jesús pues sería el Imperio Romano, porque además recordemos que en esa época Palestina era territorio romano y los judíos no podían aplicar la pena de muerte. Por eso es que ellos van donde Pilato. Esa es una atribución que se arroga el Imperio Romano solamente. Entonces, quien manda a matar a Jesús, insisto, desde el punto de vista de la ciencia histórica, la ciencia ética y la ciencia legal, es el Imperio Romano en la persona del gobernador de la zona de la época, que era Poncio Pilato. Pero hay una preguntita más bonita y más caliente y más comprometedora, y es ¿quiénes mataron a Jesús? Y le añado otra, ¿quiénes continúan matándolo? Pues ¿quiénes mataron a Jesús y quiénes continuaron matando a Jesús? Ciertamente no son solo los judíos. Somos
todos ¿Cómo nosotros. que no son solo padre? Perdóneme, pero es no, que su merced. esa inclusión no me parece. Yo le explico. Un momentico, no se me tensione. Yo le explico. Claro, no se me angustie. Entonces, ¿por qué no solo los judíos? Por lo que estoy argumentando, porque es que todos matamos a Jesús. Todos lo hemos matado y todos lo seguimos matando. Lo más dramático de esta celebración de la Semana Santa, del asesinato de Jesús, seamos precisos, porque no es que Jesús muere en una cama, no, a él lo asesinan y lo asesina el poder establecido. El asesinato de Jesús, la cruz de Jesús, es una cruz religiosa y por eso mismo política, o política y por eso mismo religiosa.